Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, hermanos de otras iglesias que nos visitan. Sean bienvenidos a esta nueva clase de escuela dominical en la cual estamos estudiando este maravilloso libro de Apocalipsis. Y hoy nos toca la última clase de el capítulo que estamos viendo respecto al paréntesis de las 7 trompetas, basado en capítulo 11 de Apocalipsis. Ya llevamos un buen tiempo allá. Hoy, 27 de agosto del 2023. Llevamos un montón de clases y lo maravilloso es que recién estamos en la mitad del libro de Apocalipsis, por lo tanto nos queda muchísimo más que revisar. Le agradezco que se sume a esta clase y le invito a que ore conmigo para que el Señor nos abra nuestros ojos y nos haga entender lo que nos quiere decir. ¿Ok? Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta nueva clase de escuela dominical que nos regala, Señor. Te pido que nos ayudes espiritualmente a entender, a abrir nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, Señor. A ser hacedores de tu palabra también, Señor. Y en esta hora, Señor, ayúdame a mí para ser claro, ser directo, Señor, y solamente hablar palabra tuya, Padre Santo. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Bien, el paréntesis de las 7 trompetas. Larguísimo este paréntesis. Pareciera que llevamos un montón de tiempo. Me atrevería a decir que llevamos 4 meses. A ver, sí, 4 meses hablando de este paréntesis de las 7 trompetas, en las cuales hemos abarcado desde el capítulo 10 al capítulo 11 de Apocalipsis y hoy lo vamos a terminar. Pero sin duda es un montón de tiempo que nos pasó volando, un tiempo que pudimos ver muchos detalles, nos detuvimos bastante en ver detalles del texto, del contexto, de los personajes, de lo que está sucediendo en el contexto de la tribulación. ¿Ok? Como les decía, hoy vamos a terminar y bueno, esto es lo que hemos visto en estas últimas 3 clases anteriores. Ya seguir hablando de esto sería ser extremadamente majadero, que lo hemos repetido un montón de veces. Eh, Ahí está la plaza, el muro de los lamentos, ahí está el lugar donde van a suceder un montón de cosas que vimos la semana pasada. No lo quiero hablar de recordatorio para que usted pueda ver el video si es que se lo perdió, puede volver a verlo sin ningún problema. Ahí está el Monte de los Olivos, también hablamos de varias profecías que van a suceder ahí en ese lugar. Y por último, nos estamos acercando a la última clase, ya les decía, donde la semana pasada vimos la publicidad de su martirio de estos 2 testigos, muchas situaciones que vimos muy interesantes, cosas, teorías, profecías, bastantes teorías, bastantes teorías personales también de por qué van a suceder ciertas cosas. Y bueno, ha sido de bendición este capítulo 11 de Apocalipsis, el 10 también, bueno, en general todo el capítulo, pero lo bueno es que nos hemos detenido bastante a ver detalles de la escritura y eso nos permite eh, hacer el ejercicio de escudriñar la escritura. Particularmente a mí ha sido de bendición poder enseñar este libro porque me ha hecho estudiar mucho, pensar y bueno, me ha cambiado también la forma de pensar en muchas cosas. Me ha ayudado también a ser un poco más sensible con ciertas situaciones. Y bueno, espero que usted también, espero que el Señor también le haya edificado con este libro. Y bueno, nos queda la mitad todavía del libro y nos queda mucho. Bien, hoy la última clase de el paréntesis de las 7 trompetas. Nuevamente volvemos acá a esta línea de tiempo donde vemos las cosas que están sucediendo. Siempre pueden hacer este recordatorio para que no crea que estamos hablando de otro tiempo. Estamos hablando de la gran tribulación. Los últimos 3 años y medio de la tribulación, de estos 7 años de tribulación acá en la tierra. Bien, está sucediendo el misterio de la iniquidad. Está sucediendo el paréntesis de los 2 testigos. Al mismo tiempo está sucediendo que los gentiles están hollando la ciudad santa. Y bueno, el juicio de los sellos en paralelo, el juicio de las trompetas en paralelo, los personajes y luego iremos a ver el juicio de las copas.
Todo eso está sucediendo en paralelo en estos últimos 3 años y medio de tribulación, de gran tribulación, acá en la tierra. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos toca hoy comenzar a ver? Y es algo que nosotros, bueno, que yo principalmente lo pausé para verlo acá de lo último en este set de clases. ¿Ok? El autor de su martirio. Y antes de comenzar, vamos a Apocalipsis 11, lo vamos a leer completo nuevamente para meternos en contexto y después nos vamos derechamente a ver el autor de su martirio, el autor de la muerte de estos dos testigos, que es lo que queremos saber, quién es este autor. Bien, leamos entonces Apocalipsis 11. Dice así: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres. Y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Este es el capítulo 11. Y bien, el autor de su martirio. ¿De qué martirio? Del martirio de estos dos testigos que al final de su testimonio mueren. Pero acá dice el versículo 7, vamos a leer nuevamente, dice: Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cuando hayan acabado su testimonio, vale decir, al final de estos 42 meses, de estos 1260 días que tenían que predicar el evangelio del reino, estos dos testigos. ¿Ok? Solamente al final de su testimonio, ya lo hemos estudiado, dice aquí que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, acá ya derechamente el versículo 7 nos muestra quién es el autor de esta muerte, quién es el autor de ese martirio de estos dos testigos, y es la bestia. Pero interesante que acá que dice: cuando acaban su testimonio, la bestia mata a los dos testigos. Sabemos después, por lo que hemos estudiado,
que incluso una vez que mueren, la resurrección de ellos, cuando el Señor los resucita, eh, también forma parte de su ministerio, porque en cierta manera, muertos siguen de alguna forma machacando con el testimonio de el Señor, ¿ok? Inclusive después de muertos. Ok, primera mención de la bestia en Apocalipsis. Acá, hermanos, es muy común, mucha gente sabe de qué se trata la bestia. Eh, en Apocalipsis aparece un montón de veces. De hecho, 35 veces aparece en el Apocalipsis. Pero no solo se refiere a esta bestia que vamos a estudiar ahora, sino que también se le llama bestia. Hay una segunda bestia. Hay dos bestias que se mencionan bastante en Apocalipsis, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, lo importante es que la primera mención de la bestia aparece acá, capítulo 11, versículo 7 del Apocalipsis. Y sabemos que la bestia, aparece recién acá, en el capítulo 11, pero nosotros sabemos que ya la bestia está haciendo de las suyas en la tribulación, en estos 7 años de tribulación. No tan solo en la gran tribulación, sino que al principio de la tribulación también. Vamos a ver lo que dice Daniel 9:27. Daniel 9:27. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Por qué leímos este versículo? Porque acá está hablando de que y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando de esta bestia. Solamente para mostrarle de que no aparece únicamente al inicio de la gran tribulación o al final de la gran tribulación esta bestia, sino que aparece desde el principio de la tribulación. Como dice acá el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por lo tanto, aparece en escena al comienzo de la tribulación. Bien, la bestia. No se olvide de que estamos viendo la bestia. La bestia es quien mata a estos dos testigos, hace guerra contra ellos y los mata. Y bueno, no vamos a leer el capítulo completo de Apocalipsis, pero en Apocalipsis 13, que lo vamos a estudiar algunas semanas más adelante, ahí se habla completamente de esta bestia, qué es lo que hace en la gran tribulación. Acá hemos visto de que aparece al inicio de la tribulación y en Apocalipsis 13 vamos a ver revelado todo el ministerio que va a llevar a cabo la bestia en la tierra a partir de la gran tribulación. Bien, decíamos, sin embargo, sabemos que acá que la bestia aparece en este capítulo 11, sabemos que ya está haciendo de las suyas, sin embargo, solo después de los últimos 42 meses podrá matar a los dos testigos. ¿Ok? Y acá hay que hacer un alto porque siempre la Biblia, en el Apocalipsis, usted dice, oh, pero la bestia, ¿cómo puede hacer esto? Bueno, todo esto tiene que ver con Dios. Apocalipsis dice que se le dio poder a la bestia para que hiciera estas cosas. Se le dio poder a Satanás para que pudiera actuar en esta semana de tribulación, en estos 7 años de tribulación. ¿Ok? Es porque Dios es soberano y Dios permite que suceda eso en esta semana, en estos últimos 7 años de gran tribulación. Bien, lo interesante acá respecto a los dos testigos es que solo recién después de los 42 meses, de los 1260 días que ellos hacen su ministerio, recién ahí se puede matar a estos dos testigos. ¿Y por qué? Porque eso es lo que está escrito. Ese es el ministerio que Dios le dio a los dos testigos. La bestia no podía matar a estos dos testigos antes de que terminaran su testimonio. ¿Ok? Vamos a versículo 3 y versículo 7 de capítulo 11. Vamos a ver ese detalle que ya lo hemos leído mucho, pero vale la pena recordarlo. Versículo 3 del capítulo 11 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ahí nos dio el tiempo de ese ministerio. Y el versículo 7: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
Por lo tanto, van a terminar su testimonio después de los 42 meses, van a ser muertos. Eso respecto a la primera mención de la bestia, quien es el autor del martirio de los dos testigos. La última mención de la bestia está en Apocalipsis 20:10. Vamos allá. Es cierto que la palabra bestia aparece un montón en la Biblia, pero son referencias a animales o a imperios, tiene otros significados en la Biblia, pero en el Apocalipsis tiene un único significado. Por eso estamos hablando de la primera mención en Apocalipsis y la última mención en Apocalipsis, y no en la Biblia completa, porque estamos cuidando el contexto del libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 20:10. Dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y de noche por los siglos de los siglos. Esa es la última mención de la bestia. Acá vemos el final de la bestia. Tenemos el final de la bestia que se da después de los 1000 años. Bueno, un tema que vamos a estudiar más adelante, pero sepa que esta es la última mención de la bestia. Aparece el final en esta última mención y también algo muy interesante es que aparece la Trinidad satánica. ¿Ok? El diablo, Satanás, el falso profeta y por último la bestia. Aparecen estos tres personajes que tienen bastante protagonismo acá en Apocalipsis. Estamos estudiando a uno de ellos ahora, que es la bestia. ¿Bien? ¿Por qué Trinidad satánica? Bueno, como usted sabe, el impostor es Satanás. Satanás siempre ha estado tratando de copiar la obra divina. Y acá, bueno, no es diferente con esta Trinidad satánica, haciendo un símil con la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el caso de la Trinidad satánica, el diablo, que es Satanás, el falso profeta y la bestia. Y es lo que vamos a ver muy pronto. En esta ocasión solamente estamos hablando de la bestia. Entonces, ¿quién o qué es la bestia? ¿Es un animal? ¿Es una cosa? ¿Es una persona? ¿Qué es? Eso es lo que vamos a responder ahora en esta clase, que queremos saber quién es la persona o quién es esta bestia que mata a estos dos testigos. Eh, bueno, le voy a contar una ilustración. Mientras estaba estudiando yo para hacer esta clase, algunas semanas atrás, escuché esta canción de Michael Jackson, Thriller, usted la debe conocer, muy famosa, muy comentada, le gusta a todo el mundo esta canción. Es muy famosa, ganó mucha plata Michael Jackson con este video. Y bueno, esta canción, solamente para ser específico en la ilustración, en esta canción estaba escuchando y me llama la atención una frase que dice Michael Jackson en esta canción, cuando está bailando con los zombies ahí, como lo puede ver acá en la imagen. ¿Qué es lo que dice Michael Jackson en una de sus frases? Dentro de la canción está hablando de que esta es una película de terror y bla, 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 y está cantando, le está contando a una mujer acerca de esta película de terror. Y en una frase dice, y nadie podrá salvarse de la bestia que está a punto de atacar. Acá, solamente pude copiar este pedacito. Si usted tiene la oportunidad de escuchar esta canción, véala con subtítulos en inglés o en español, como usted quiera, pero se va a dar cuenta del mensaje que hay detrás de esta canción, específicamente en una frase que dice, nadie te salvará de la bestia a punto de atacar. Me llamó la atención porque es el tema que estamos hablando, es el tema que estamos estudiando. Yo sé que hay mucha música que habla de temas satánicos, generalmente el rock está ligado más al asunto satánico, de Satanás, del diablo, etcétera, o tiene ese estigma de ser más satánico que la música popular. Pero en este caso, esta canción es muy popular, no es del género del rock, aún así tiene un mensaje muy extraño.
Bien, no quiero decir, yo no soy de los conspiranoicos que creen que todo es una conspiración, no, no lo soy. Sí sé que hay un mundo detrás, sé que el misterio de la iniquidad está en acción y hay muchas cosas que están pasando enfrente de nuestros ojos que no nos damos cuenta, pero esta canción me hizo pensar en eso, en que ya en ese tiempo, cuando salió esa canción, ya se estaba hablando de que la bestia, que nadie se podía arrancar de la bestia, que estaba a punto de atacar, ¿ok? El, como lo dice Michael Jackson, ¿ok? Eso era una ilustración, perdón. Hay muchísimas más, pero la idea es no salirnos del contexto de lo que estamos estudiando. Bien, según Apocalipsis 20:10, la bestia es diferente al diablo y al falso profeta. Por eso acá yo puse este círculo, esta pizza, donde tenemos al diablo, tenemos el falso profeta y tenemos la bestia, de la cual nosotros estamos hablando ahora. El autor del martirio, el autor de la muerte de los falsos, de los dos testigos, es la bestia, según el versículo 7 de Apocalipsis 11. La bestia. No estamos hablando del diablo, ni estamos hablando del falso profeta que conforman la Trinidad satánica, ¿ok? Que aparece en Apocalipsis. Bueno, la bestia forma parte de la Trinidad satánica. La bestia es un hombre porque la Biblia dice que tiene número de hombre. Vamos a Apocalipsis 13:18. Apocalipsis 13, yo le dije, ahí está el ministerio completo que va a desarrollar la bestia y Satanás y el falso profeta, está ahí. Apocalipsis 13:18 dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hay mucho que decir respecto de este número, 666, son 3 6, hombre, 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 tiene que ver con la Trinidad satánica. Hay mucho que decir acá, mucho, mucho que decir respecto a este número, pero para apegarnos al contexto que estamos estudiando, vamos a decir que la bestia es un hombre porque tiene número de hombre, dice el versículo 18. Y su número es 666. No vamos a estudiar el número 666 porque eso nos va a tirar, nos va a enviar hacia otro lado y vamos a estar bastante hablando de eso. Entonces no nos queremos perder de la bestia. Queremos saber quién es esta bestia. ¿Qué dice la Biblia acerca de su identidad? ¿Quién es esta bestia? Según comparar la Biblia con la Biblia, o si nosotros comparamos la Biblia con la Biblia, que es el ejercicio que venimos haciendo ya hace un montón de tiempo, generalmente eso es lo que hacemos en nuestras clases de escuela dominical y en nuestra iglesia, nos preocupamos de comparar la escritura con la escritura para tener certezas bíblicas. ¿Ok? Si nosotros hacemos ese ejercicio de comparar la Biblia con la Biblia, podemos llegar a la conclusión de que esta bestia podría ser Judas, ¿ok? Uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. ¿Y por qué? Vamos a entender. Jesucristo llama a Judas el hijo de perdición. Vamos a Juan 17:12. Juan 17:12. Recuerde, acá estamos, vamos a comparar la escritura con la escritura. Juan 17:12. Tal vez le parezca extraño lo que acabo de decir, pero vamos a hacer el ejercicio y vamos a llegar a una conclusión. 17, versículo 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y acá está hablando, Jesucristo se está refiriendo a Judas, el apóstol que lo vendió, que lo entregó, que lo traicionó. Dice ahí: a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Ok? Dos cosas interesantes acá, o tres. Jesucristo guardó a un grupo y a este principalmente se perdió.
por eso recibe el nombre de hijo de perdición. Y lo último dice que es para que la escritura se cumpliese. Por lo tanto, algo tenía que cumplirse ahí. ¿Bien? Tenía que cumplirse según lo que dice la escritura. Y acá hay una referencia a Salmos 41:9, un salmo profético, que fíjese lo que dice. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esa es la referencia que nos da acá cuando leemos este versículo 12, hablando de este hijo de perdición. ¿Ok? Jesucristo llama hijo de perdición a Judas. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en su epístola a los tesalonicenses, usa el mismo título para referirse a este mismo hombre, el hijo de perdición. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2:3. 2 de Tesalonicenses 2:3. No está hablando de Judas acá, pero está hablando del hijo de perdición que aparecerá en la gran tribulación, o en la tribulación. Pero le llama el hijo de perdición, exactamente las mismas palabras que Jesucristo usó para denominar a Judas. Dice versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, entonces Jesucristo lo llama así a Judas. Pablo usa ese mismo título de hijo de perdición para el anticristo, que va a venir, este hombre de pecado que le llama acá. Y tenemos un match. Podemos ver que concuerda, si comparamos lo que dice Jesucristo con lo que dice Pablo, podemos decir que se está refiriendo a la misma persona. ¿Ok? El mismo título le está dando. Exactamente las mismas palabras. ¿Ok? Entonces Jesucristo dice que Judas es el hijo de perdición. Pablo dice que el hijo de perdición es el que va a aparecer, es el hombre de pecado que va a aparecer en la tribulación. Y fíjese, Judas al morir se fue a su propio lugar, vale decir, al abismo. Vamos a ver Hechos 1:25. Hechos 1:25. Y bueno, contexto, estaban eligiendo acá al sucesor de Judas, porque tenían que ser 12 apóstoles. Están haciendo acá están echando suertes para ver sobre quién cae este título de apóstol para reemplazar a Judas. Fíjese lo que dice, versículo 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Para irse a su propio lugar. ¿Ok? Hay bastantes referencias que este lugar, que estamos hablando acá, su propio lugar, la referencia a Judas, nos cuentan, nos hacen ver que es el abismo. ¿Ok? Por tiempo no nos vamos a meter ahí, pero sepa que cuando se refiere acá que se fue a su propio lugar, está haciendo una referencia al abismo. ¿Ok? Y la bestia está para subir del abismo e ir a perdición, según lo que dice Apocalipsis 17:8. Vamos allá. Apocalipsis 17:8. Dice, la bestia que has visto era antiguamente, pero no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era antiguamente, no es y será. ¿Ok? Con ese no era, es y será, algo nos quiere decir respecto a esta bestia que está para subir del abismo, dice. ¿Ok? Esta bestia está para subir del abismo e ir a perdición. Entonces, Jesucristo llama a Judas el hijo de perdición. Pablo ocupa el mismo título para el anticristo. En Hechos dice que Judas se fue a su propio lugar, al abismo.
Y acá en Apocalipsis dice que la bestia está para subir del abismo, para salir del abismo e ir a perdición. ¿Ok? Y por último, decir que... y también dice que no era, perdón, era, tiempo pasado, aquí, tribulación, gran tribulación acá, capítulo 17, era, está hablando de una persona que era, la bestia que era, no es, pero será. ¿Ok? Por lo tanto, tiene que ver con esta persona antigua, esta persona que existió en el pasado, porque no era. ¿Ok? Pero va a ser y luego será. ¿Ok? Porque algo sucede ahí con el espíritu de esta persona. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice? Esta bestia saldrá del abismo para entrar en el cuerpo que tenía la herida de muerte para resucitar. Apocalipsis 13:3. ¿Qué es lo que dice? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué sucede? Eh, Al comienzo de la tribulación hay una persona, un hombre, que va a generar alianzas, va a asumir de cierta manera un liderazgo mundial, ¿ok? Que va a establecer pactos con Israel, pactos de paz, según lo que dice la Biblia. Pero esta persona, a la mitad de la tribulación, vale decir, comenzando la gran tribulación, esta persona, tal vez un terrorista, alguien va a matar a esta persona, lo va a herir con una herida de muerte, dice acá la escritura, y según lo que hemos leído acá, el espíritu de Judas, que va a salir del abismo porque está en su propio lugar, está para salir del abismo e ir a perdición. Este espíritu va a poseer esta persona que murió, va a resucitar y todo el mundo va a alabar esta resurrección de esta persona. Pero esta persona ya va a estar resucitada con otro espíritu, con el espíritu de Judas, ¿ok? Del hijo de perdición. Bien, sigamos. El falso profeta, que es la otra persona que está acá, que también forma parte de la Trinidad satánica, el falso profeta hace que los moradores de la tierra adoren a la bestia resucitada. Versículos 11 y 12 de capítulo 13. ¿Ok? Este hombre muere, este hombre que aparece al inicio de la tribulación, a la mitad a la mitad de la tribulación, muere con una herida de muerte, dice. En el momento, el espíritu de Judas sale del abismo, ingresa en esta persona y esta persona resucita. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el falso profeta? Hace que todos los moradores de la tierra adoren a la bestia resucitada, porque es un hecho mundialmente visto, sobrenatural, y por lo tanto comienza el culto a la bestia, a esta persona resucitada. ¿Ok? Apocalipsis 13, 11 y 12, fíjese lo que dice. Después vi otra bestia que subía de la tierra, acá está hablando de otra bestia que es el falso profeta, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, porque también es parte de Satanás, es parte de la Trinidad satánica. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Vale decir, el falso profeta también tiene autoridad y ejerce la misma autoridad que tiene la primera bestia, incluso estando ahí con ella. ¿Ok? Pero habla como dragón también, por lo tanto, Satanás. ¿Bien? Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Por lo tanto, comienza esta abominación desoladora. Todo el mundo adorando a la bestia, al comienzo de la gran tribulación, todo el mundo adorando a la bestia porque fue resucitada. ¿Ok? Con este espíritu del hijo de perdición que es
Judas, ¿ok? Que estaba en el abismo, en su propio lugar, esperando el momento para poder salir de este abismo y poseer a este hombre que va a tener la herida de muerte, y desde ahí en adelante comenzar abiertamente el misterio de la iniquidad al comenzar la gran tribulación. ¿Qué sucede? Que cuando comienza este evento de la resurrección de esta persona, de la bestia, también comienza el ministerio de los dos testigos. Y ahí hay una batalla entre el culto a la bestia y el evangelio del reino que está predicando estos dos testigos, junto con los 144.000 sellados. ¿Ok? Bien. Eso con Judas. Y por último, para terminar esta parte, Jesús, desde el comienzo de su ministerio, o desde el comienzo que estaba con estos discípulos, nos daba luces, o él daba luces, de que Judas no era una persona normal. ¿Ok? Juan 6, 70 y 71. Juan 6, 70 al 71. Hermanos, hay muchos versículos, muchas referencias, mucho tecnicismo bíblico para hablar de el abismo, para hablar de quién es el dueño del abismo, o quién es el que controla o sí, rige el abismo, y por qué estoy diciendo acá de que Judas sale del abismo. Hay muchas referencias bíblicas, pero no me quiero detener ahí porque son tecnicismos del griego, nos vamos a meter en otro tema si es que nos metemos en eso, ¿ok? Eso quiero decir. Juan 6, 70 al 71. Y eso lo vamos a ver después también en el capítulo 13 de Apocalipsis. Lo vamos a ver con mucho más detalles, porque ahí vamos a hablar de los personajes que aparecen en la gran tribulación. La mujer, el dragón, la bestia, el falso profeta, y bueno, 7 personajes los vamos a ver muy en detalle. Entonces no me quiero adelantar para que podamos terminar la idea de el autor del martirio de la bestia. Bien, versículo 70-71. Jesús ya decía que Judas no era una persona normal. Fíjese lo que dice. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesucristo está diciendo que este apóstol era diablo. ¿Ok? Jesucristo sabía exactamente todo lo que iba a pasar porque estaba escrito, todo lo que sucedió con Jesucristo estaba escrito. ¿Ok? Entonces, este Judas Iscariote tiene que ver con el hijo de perdición, porque es el hijo de perdición, es la misma persona que Pablo utiliza para darle el título a la persona que aparecerá en la tribulación. Judas al morir se fue a su propio lugar, vale decir al abismo, y después, a la mitad de la tribulación, cuando matan a esta persona, el espíritu de Judas sale del abismo y posee a este cuerpo, resucita, y la bestia, perdón, y el falso profeta hace que todos adoren a esta persona que es la bestia, y comienza el culto a la bestia, la abominación desoladora. ¿Bien? Porque Jesús ya lo sabía, ya nos daba luces de que eso iba a acontecer con Judas. ¿Bien? ¿Qué más de la bestia? La bestia subirá del abismo durante la tribulación y luego irá a perdición. ¿Ok? Por eso se llama el hijo de perdición. Vamos nuevamente a Apocalipsis 17:8. Nuevamente, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era antiguamente, no es y será. Porque físicamente no va a ser, sino que va a ser el cuerpo, va a ser el espíritu de esta persona. ¿Ok? Debe ser muy parecido a lo que sucederá con los dos testigos. ¿Ok?
eh, que, bueno, nos vamos a meter ahí en otro tema, sigamos mejor. Entonces, la bestia es lo que Juan, fíjese bien, estamos viendo quién es el autor del martirio de estos dos testigos, quién los mata. La bestia, ya vimos quién era, ya vimos que hacía, ya vimos quién podía ser, Judas, y sabemos por la Biblia que también va a ir a perdición, y la bestia es lo que Juan denomina el anticristo. Bien, vamos a 1 de Juan 2:18. 1 de Juan 2:18. Dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y el 1 Juan 4:3 también dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien, ¿qué podemos decir de esto? La bestia que mata a los dos testigos es el anticristo, es lo que Juan denomina como el anticristo. ¿Ok? ¿Qué podemos decir acá? Juan, la misma persona que escribió el Apocalipsis, la misma persona que escribió estas cartas, está hablando de que este anticristo es la misma persona que es la bestia que viene. ¿Bien? Dice, versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien, acá vamos a hacer una aclaración importante, porque el mundo secular y el mundo cristiano, generalmente la referencia siempre es para el anticristo. ¿Ok? Y solamente en Juan y en Pedro, en segunda de Pedro creo, aparece la palabra anticristo. ¿Bien? La mayoría de esas referencias, con excepción de estas dos, la mayoría de esas referencias no se refiere a la persona, al hombre de pecado que va a aparecer, sino se refiere a la actitud de quienes están en contra de Cristo. Les llama anticristo. Por eso dice, en algunos versículos dice que han salido muchos anticristos. ¿Ok? Pero en estos dos versículos dice, específicamente está hablando de una persona que ya está, que viene. El versículo 18 dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Está hablando de este hombre de pecado. Y el versículo 3 también dice: y este es el espíritu del anticristo. Como que denominando a una persona. ¿Bien? ¿Y qué podemos decir acá? En la historia de la humanidad, siempre hubo y hay un representante de Satanás en una posición de poder. Siempre lo ha habido. E incluso hoy hay una persona en la situación de poder. ¿Qué sucede? Que Dios es quien maneja los tiempos, no es Satanás. Si fuese por Satanás, Satanás inmediatamente hubiese comenzado su ministerio, el misterio de la iniquidad, lo que nos aparece en Apocalipsis 13. ¿Ok? Pero hay una frase que dice que se le permitió hacer, queriendo decir que Dios es quien controla los tiempos y las personas, inclusive a Satanás. Por lo tanto, el plan de Satanás ha sido desde el comienzo, hermanos, tratar de arrebatarle lo que tiene el Señor. Acuérdense que el plan de Satanás siempre ha sido sentarse en el trono de Dios y ser como Dios. Por lo tanto, Satanás siempre ha tenido un representante de él en una situación de poder acá en el mundo. Primero, con Nimrod, ustedes se recordarán en Génesis, Faraón, Nabucodonosor, Ciro, Alejandro el Grande, César de Roma. Y desde Nabucodonosor en adelante podemos ver las profecías de Daniel que nos hablaban de los imperios, las cabezas de los imperios que iba a tener la humanidad.
¿ok? Que finalmente terminan con Roma, con el Imperio Romano, que este Imperio Romano aparecen 10 reyes, y bueno, ahí va a suceder lo que va a suceder con la Gran Tribulación para que esta persona, el anticristo, salga de ese último imperio de Roma. Daniel habla mucho de eso, habla mucho de las bestias que vio, de la estatua, del macho. Eh, Quiero decir que Daniel está plagado de referencias de imperios, ¿ok? Y Satanás siempre ha tenido una persona de poder en el mundo, ¿bien? Por lo tanto, Satanás siempre ha estado listo para comenzar a hacer, a dominar el mundo, como lo va a hacer en la Gran Tribulación, ¿bien? Eh, por lo tanto, bueno, no nos vamos a meter a ello, sino nos vamos a alargar mucho. Eh, ¿Qué más decir de la bestia? Esta bestia que mata a estos dos testigos. La bestia no solo recibe el nombre del anticristo, y acá nos vamos a detener. Les decía que el mundo secular y el mundo cristiano siempre hace una referencia o tiene alguna idea del anticristo. Si usted le pregunta a alguien del mundo, va a saber quién es el anticristo o qué es lo que va a hacer. O al menos todos conocen eh, ese título, el anticristo. Bien, se especula mucho en el mundo, incluso en el mundo cristiano, siempre se habla del anticristo, la persona que va a estar en contra eh, de todo lo que se llame Dios o objeto de culto en el Apocalipsis, en el tiempo de la Gran Tribulación. ¿Ok? Pero, como vimos hace un rato, solamente Juan habla, bueno, y Pedro, del anticristo, le da ese título de el anticristo. Y sepa usted que en la historia de la humanidad, inclusive en la Biblia, se habla mucho de esta persona, pero no con el título de anticristo. El mundo entero conoce mucho eh, respecto a este anticristo. Hay canciones, películas, es parte de la cultura popular, es parte del folclore religioso, digamos así, saber quién es este anticristo. Bien, le decía, la Biblia habla muchísimo de este hombre, de esta persona, de lo que va a hacer más adelante, eh, porque es el plan de Satanás, y es el plan de Satanás que viene desde el comienzo, desde la rebelión de Satanás, que la podemos leer en Isaías, perdón, en Isaías 14 o en Ezequiel 28. Desde la rebelión de Satanás, nosotros podemos ver que la intención de Satanás es sentarse en el trono, por lo tanto siempre ha estado presente en la historia de la Biblia y en la historia del mundo, siempre. Y solamente quiero comentarle algunos de los nombres o títulos que ha recibido esta persona en la Biblia, que se refieren a la misma persona, pero con otro nombre. No con el nombre de anticristo, sino que con otros nombres, con otra manera de nombrarlo. ¿Ok? No los vamos a leer todos por causa de tiempo, pero sí vamos a leer los más apoteósicos. Por ejemplo, en Isaías 10, del 5 al 12, esta persona, esta bestia que estamos estudiando, este anticristo, recibe el nombre de el asirio. ¿Ok? Vamos a Isaías 10. Isaías capítulo 10, versículos del 5 al 12. Y ojo con los detalles acá, el contexto nos dice mucho. Acuérdese, la Biblia habla mucho de este hombre, de esta bestia que va a ser el anticristo, que tiene otros nombres en el Antiguo Testamento. Y bueno, finalmente es el anticristo. Judas, que va a salir del abismo y va a aparecer en escena. Versículo 5 dice: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera,
sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Acá está hablando después de la tribulación, después de lo que va a acontecer en Jerusalén, en el monte Sión y en Jerusalén, va a castigar al asirio, al rey de Asiria, que está hablando acá. Este es un nombre que recibe el anticristo en Isaías. Otro nombre que recibe, el rey de Babilonia, Isaías 14:4. Y bueno, Isaías 14 habla de, nos cuenta la rebelión de Satanás en el tercer cielo. Versículo 4 dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Si nosotros leemos el capítulo completo, de hecho, al final, versículo 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Está hablando de Satanás acá. Entonces, el rey de Babilonia es otro nombre que recibe en la escritura el anticristo, la bestia que mata a estos dos testigos en la gran tribulación. Otro nombre, el lucero de la mañana, lo acabamos de leer acá, el lucero de la mañana, Satanás. Otro título que recibe, el devastador, Isaías 16:4. Dice, moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Otro título, el cuerno pequeño, Daniel 7:8. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Si comparamos esto con lo que va a suceder en la gran tribulación, nos vamos a dar cuenta que está hablando de esta misma persona, de este mismo anticristo. Pero acá, en Daniel 7:8, se le denomina el cuerno pequeño. Otra más, el príncipe que ha de venir, Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. El príncipe que ha de venir. Daniel 11:21, el hombre despreciable. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. El pastor inútil, Zacarías 11. Zacarías 11, 16 y 17. Porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho.
Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será eternamente oscurecido. El pastor inútil. Hay una profecía ahí con el tema del ojo derecho. ¿Ok? Si usted se da cuenta, en la cultura popular es muy común el ojo que todo lo ve. Es una referencia a Satanás, que Satanás está viéndolo todo acá en el mundo. Está en el dólar, está en todo en el mundo masónico, en el mundo masón, perdón, y en el ocultismo también, en todas las culturas antiguas, siempre hay un ojo. Que es lo que dice acá, que su ojo derecho será eternamente oscurecido. Que en algún momento, al final de la gran tribulación y al final del milenio, este príncipe que ha de venir, este pastor inútil, cuerno pequeño, el asirio, el devastador, el lucero de la mañana, el anticristo, va a ser eternamente oscurecido su ojo porque va a ser lanzado al lago de fuego. Bien, el hombre de pecado, dice acá, el hijo de perdición, Judas, que está en 2 de Tesalonicenses 2:3, y el inicuo, 2 de Tesalonicenses 2:8. Ese sí lo vamos a leer. El inicuo. 2:8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, hay muchas más referencias, hermanos, a la bestia, a este anticristo, a esta persona que va a estar haciendo su ministerio en la gran tribulación. Pero, ¿cuál es el punto acá? Que la Biblia no solamente le da el título de anticristo a esta persona, a la bestia, a esta bestia que mata a los dos testigos, sino que esta persona, o el espíritu de esta persona, eh, recibe muchos títulos en la escritura porque la escritura nos cuenta de una historia, la escritura completa nos cuenta una historia de que el tema principal de la escritura es quién se va a sentar en el trono. Por lo tanto, esta persona, este antagonista a las cosas de Dios, siempre va a estar presente. Y está profetizado en muchos lugares, en los Salmos, en los Proverbios, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en los profetas mayores, en los profetas menores, en los Evangelios. En toda la Biblia se habla de este anticristo que va a venir y va a subir del abismo para ir a perdición. Apocalipsis 20:10 nos dice que tanto el dragón, el falso profeta y la bestia serán lanzados al lago de fuego. Vamos a Apocalipsis 20:10 para terminar. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el autor del martirio, el autor de la muerte de los dos testigos, es la bestia. La bestia es, en esa escena, en la gran tribulación, es el espíritu de Judas que resucita en esta persona. Y por último, decir que esta persona, el espíritu de este anticristo, ha estado profetizado desde el comienzo, desde la rebelión de Satanás. ¿Ok? Entonces, para terminar, hermanos, esto es lo último del capítulo del paréntesis de las 7 trompetas. La siguiente clase vamos a comenzar con el capítulo 12 de Apocalipsis, donde vamos a comenzar a ver los personajes, donde vamos a detallar mucho más, nos vamos a detener mucho más en detalles respecto a la mujer, al dragón, a la bestia, al falso profeta, y así con todos los 7 personajes que vamos a ver a partir de la siguiente semana. Entonces, hermanos, ya hemos aclarado el punto del autor del martirio de estos dos testigos y podemos cerrar este capítulo y esta clase.
Así que hermanos, gracias a los que se quedaron hasta el final de esta clase y voy a orar para que el Señor bendiga su palabra. Señor mío, Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias por esta clase de escuela dominical en la que nos enseñas, Padre Santo. Gracias porque nos ayudas a aprender, a querer escudriñar, Dios mío. Te pido que sigamos en esa, sigamos con ganas de estudiar, Señor, y por sobre todo con ganas de cumplir tu palabra, Señor, de ser más sensibles a lo que viene, Padre Santo. Y te pido por esta semana que comienza, que nos bendiga, nos proteja sobre todo del mal. Y te pido todo esto y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Chao hermanos, que el Señor les bendiga.